béisbol de las Grandes Ligas, una de las más grandes. Pero es el momento de hablar de uno que va encaminado del a presente, eso, sí. de uno que va encaminado a el superestrellato de las Grandes Ligas. Yo diría esa palabra, porque Jackson Chourio es un pelotero completo en todo el sentido de lo que se refiere a ser un pelotero completo, valga la redundancia, con las 5 herramientas y con todo lo necesario para ser reconocido como tal. Jackson Chourio rumbo al 2020, rumbo a los 20 jonrones, rumbo a las 20 bases estafadas. Ya sabemos que él lo logró en su primera temporada como Big Leaguer el año pasado, cuando fue incluso finalista, el novato del año de la Liga Nacional. Pero lo cierto es que ayer ligó de 5-2 con un doble, par de anotadas y par de carreras empujadas y se robó una almohadilla para llegar a las 14 en esta campaña. Así que solo le faltan 6 para llegar a esa cifra de las 20 bases robadas a Jackson Chourio y tiene 20 dobles, Boris, ya llegó a los 20 dobles en esta temporada 2025 y pues está entre los líderes de este renglón, de este departamento ofensivo, no solo en su organización, sino en la Liga Nacional y en todas las grandes ligas. ¿Qué podemos decir de un Jackson Chourio que, a ver, lo hemos visto un poco quizá a veces irregular, pero siempre con la capacidad de responder y de seguir poniendo números importantes en su carrera y en esta temporada? Sí, mira, fíjate que el tema de Jackson Chourio nos da a entender de que es un pelotero que sigue en evolución, sigue en crecimiento, sigue en formación. Y cuando tú dices, no, Jackson Chourio tiene 21 años y 101 días, ya tiene en su carrera de grandes ligas, ya le digo, 33 honrones, 121 carreras empujadas, batea para 270 de por vida, en apenas 2 años obviamente, de profesional en el mejor béisbol del mundo. Porque hay un tema interesante. La vida de Jackson Chourio le cambió del día a la mañana y recibió un gran contrato, recibió la oportunidad de debutar en las grandes ligas y no sabemos, en el buen sentido de la palabra, y lo digo con total responsabilidad, no sabemos si era el momento indicado de que Jackson Chourio debutara en las grandes ligas. Al momento de debutar en las grandes ligas, se confirmó que es un pelotero superestrella, va a ser una superestrella, que va a ser un gran jugador y que ya estaba preparado. Pero el día que Jackson Chourio recibió ese gran contrato, que recibió la oportunidad de debutar en las grandes ligas, muchos se miraron entre sí. ¿Quién es él? ¿Será tan bueno como uno lo piensa o como uno ve los numeritos en ligas menores? Y Jackson Chourio está muy consciente de eso y para eso trabaja. Jackson Chourio está en camino de superar casi todas las marcas que tiene del año pasado. Creemos que está en camino de, te habla 20-20, no, está en camino de 30-30, porque solamente ha hecho la mitad de la temporada, todavía no ha terminado la mitad de la temporada, y ya tiene 20 dobles, ya tiene 12 cuadrangulares. Si tú a eso lo duplicas todo, pudiera estar ahí metido en a lo mejor 30 jonrones, se va a quedar un poquito corto, pero está en la onda de poder dar mucho más de los 29 dobles que dio el año pasado. Los triples va a pasar lo que hizo el año pasado. En cuadrangulares es lo que tendría que ver. Una de las cosas que tiene que trabajar es los ponches, tratar de disminuir los ponches, tratar de mejorar el contacto, pero eso está muy joven y sabemos que tiene gente encima trabajando con él, está dispuesto a trabajar en el invierno. Y puede ser, mira, el año pasado dio 145 hits, este año ya tiene 83, o sea, pudiera superar todas esas marcas ofensivas del año pasado, las puede superar y creo que la va a superar sin ningún problema. La que no me gusta es el año pasado había recibido 4 boletos intencionales, este no ha recibido ninguno, pero los ponches, ya tiene 70 por 69, el año pasado se ponchó 120, eso hay que trabajar en eso, esa es la única parte que tendría que trabajar en su carrera, en su pelota, pues en su béisbol, pero sigue funcionando, dando los batazos, haciendo las jugadas, no lanza a los sitios donde no tiene que lanzar, y bueno, pareciera un guante de oro, además de toda esa velocidad, buen brazo, bateo de poder. Bueno, estamos viendo están haciendo una estrella y estamos disfrutándola porque lo vimos desde el primer día, desde antes que diera su primer día la Gran estuvimos ahí y bueno, habrá que escribir bastante de Jackson Chourio. Boris, y hay que ser sumamente cuidadoso con el tema de Jackson Chourio porque vemos figuras jóvenes tan buenas como él en las grandes ligas
Y la hay dos tocayos, hay dos tocayos. Sí, Merrill, el propio Caminero, se pueden ahí No, comparar. dos tocayos, hay dos Jackson que son Jackson Merrill y Jackson. Sí, que tuvieron el 1-2 para el novato del año la temporada pasada. Y Holiday también. Son tres Sí, Jackson. sí, sí. Lo que hay que ser muy cuidadoso con el tema de la evolución de Jackson Churio. Esto es paulatinamente y va a ser poco a poco. Va a haber algún momento que Jackson Churio va a ser el pelotero que los scouts llegaron digamos, a visorar al momento de firmarlo con los cerveceros de Milwaukee. Jackson Churio firmó por una cifra superior al $1.000.000 siendo un niño. Y obviamente son cuestiones que uno tiene que poner en perspectiva de paso a paso. Ya cuando se le da el gran contrato, e insisto con esto, Jackson Churio se tranquiliza un poco en el sentido de, bueno, ya aseguré mi futuro, aseguré el futuro de mi papá, de mis hermanos, ahora voy por mí, voy a hacer las cosas paso a paso y obviamente no querer decir las cosas paso a paso, yo voy a dejar de producir. No, las cosas llegarán a su momento y lo que estoy haciendo, de verdad yo creo que están pagando las entradas en la ¿Cuál puede ser la diferencia entre él y otros? Pero la gente lo pregunta, ¿no? Hay muchos peloteros que firman ese contrato y se las echan al hombro. La diferencia es que Jackson Chourio tiene papá y mamá que están dedicados a él, están con él, a ese núcleo familiar de Jackson. Creo que ayuda muchísimo. Y fue preparado. Yo creo que él recibió la ayuda mentalmente. Estaba preparado para lo que venía. Y eso da gusto verlo, porque no es verlo en ningún pelotero, sobre todo hispano. No es normal, no es común, pues. Hay muchos que han brillado, en verdad, sí, pero eso es poco. Sí, para la gente, Boris, que nos ve, que nos escucha aquí en nuestro canal de YouTube, queremos decirle eso, reiterarles que el entorno familiar de Churio ha sido, yo creo que de lo más imprescindible en su carrera desde la niñez, desde la infancia. Su papá y su mamá están dedicados por completo al desarrollo de las carreras y la educación de sus tres hijos, de O'Neill, de Jane y de Jackson, Brian, cierto, como le dice su familia, ¿no? Los tres con nombre basquetero. Sí, por a propósito, al baloncesto. No, pero Jackson no es por Jackson. Jackson no es por Reggie Jackson. No. No. ¿Cómo que Jackson no? Bryant. Es por Kobe Bryant. Jackson se llama Jackson Bryant y Bryant es por Kobe Bryant. Pero Jackson es por Reggie. No. Yo del papá. No, el papá de Jackson Churio se llama Jackson Churio. Pero el abuelo, el que era el abuelo cuando me hicieron el papá, fue por Reggie Jackson, claro. Todo el mundo quería llamarse Jackson en los 60. No, bueno, Jason O'Neill se llama O'Neill por Shaquille O'Neal y Jane por LeBron James, que es el pequeñito que también está, bueno, preparándose. ¿Y por qué no jugaron básquet? ¿Por qué no jugaron básquet, vale? No, ya están ligados a un equipo de básquet. No vamos a Jaco es fanático del baloncesto, así como los tres niños, pero lo cierto es que el entorno familiar de Jackson ha sido de lo más importante y también de sus hermanos para conseguir lo que ha conseguido hasta ahora, una familia bastante educada, una familia dedicada al trabajo, una familia que de verdad no está pendiente del boom y de qué sé yo, no, están enfocados en hacer las cosas de buena manera y eso es importante. Ahí está la diferencia. Han forjado la carrera de los tres hermanos, por así decirlo, ¿no? Que Jason sigue obviamente evolucionando en la organización de los Guardianes de Cleveland y ella, el menor, todavía está en una academia aquí en Maracaibo de la gente precisamente de Jackson Churio, y son cuestiones de que todo ir paso a paso, y esto es el gran positivismo que tiene Jackson Churio en su carrera. Vamos a repasar los números de Jackson Churio. En esta temporada tiene 12 honrones, 260 de averaje, 319 turnos, 45 anotadas, 42 remolcadas y 14 bases robadas. Eso es, fíjate, cuando hablamos de lo que tiene que reducir el ponche también, al reducir el ponche seguramente va a subir un poquito el averaje y va a estar en el orden de lo que batió el año pasado y quizás poco a poco va a ir mejorando en eso. Y sabemos el swing de él y la falta de experiencia creo que es lo único que le impide tener mejor, y él va a aprender porque está muy joven. Y da gusto verlo jugar, da gusto cómo se divierte, da gusto todo. O sea, en verdad, mi MVP. Así que yo voy a hacer una comparación de lo importante que fue Jackson para todas las victorias de su equipo
y compararlo con los MVP que pongan los otros comentaristas, los otros analistas, que van a decir, el más valioso es este al otro. Pero ¿cuántos juegos ganaron por uno por otro? Por cierto, con Kansas City la gente habla de Otani, ¿no? En Kansas City está el Otani americano, ya, jugando con Kansas City. Jack Cagliari. Impuso récords en picheo. Tiene más ascendencia italiana que una pizzería que está en la Plaza de la República. Tercera generación en Estados Unidos. Pero él impuso marcas de cuadrangulares y en picheo con la Universidad de Florida, mi alma mater, y en verdad fue una sensación, y lo firmaron y debutó, ayer dio los primeros 2 cuadrangulares en las Grandes Ligas. Jack Cagliari, y el número Jack que le pone JAC, que por el nombre de él es Jeremy Daniel Caglioni. O sea, el primer nombre, el segundo nombre es JAC, y de ahí viene el Jack Caglioni. Hay que estar pendiente de ese muchacho, va a dar gusto, lo estamos viendo por primera vez, así que, bueno, no es venezolano, pero alguna agua de las delicias le mandaron seguro. Bueno, momento de identificar y al volver al top 5, de acuerdo a la jornada de nuestros peloteros criollos el día de ayer en las Grandes Ligas. Quédense aquí en Béisbol B.